La lluvia se escurría por los cristales del Valley View Gas and Go, difuminando el desfile interminable de vehículos que circulaban por la Interestatal 81. Emma Phillips, con su pequeña palma pegada al frío cristal, observaba atentamente cada coche que reducía la velocidad en la salida. Su corazón daba un salto de esperanza desesperada, solo para hundirse de nuevo al ver cómo seguían de largo. Era el mismo ritual de ansiedad que había repetido sin tregua durante casi 4 largas horas. Mamá volverá pronto, se susurró, agarrando el billete de $20 con la otra mano tan fuerte que el rostro de Abraham Lincoln se había arrugado en surcos irreconocibles. El billete ya estaba húmedo por su sudor nervioso, los bordes ablandándose al igual que su firmeza interior. Detrás de ella, las luces fluorescentes zumbaban sobre los pasillos llenos de dulces, patatas fritas y artículos de viaje. El reloj de la pared marcaba ya más de las 7:30 de la noche. Su madre se había ido a las 3:45. Espera justo aquí, Emma. Necesito hacer una llamada y conseguir algunas cosas. 20 minutos como máximo. Su madre había sonreído, pero algo en sus ojos no coincidía con el tono tranquilizador. Le había apretado el billete de 20 en la palma, sus dedos demorándose un instante más de lo necesario. Cómprate algo de picar si quieres. Vuelvo enseguida. La cajera, una mujer corpulenta con el cabello rojo descolorido y una chapa que decía Darlene, había estado mirando a Emma con creciente frecuencia. Sus miradas habían pasado de un interés casual a una preocupación manifiesta a medida que la tarde se convertía en noche. «¿Tu mamá viene pronto, cielo?», preguntó Darlene en voz alta, mientras colocaba una exhibición de bebidas energéticas. Su voz tenía el suave acento de los Apalaches, cálida, pero teñida de una sospecha creciente. «Sí, señora», respondió Emma automáticamente, como su madre le había enseñado a dirigirse a los adultos. La certeza propia de una niña que aún creía que los mayores cumplían sus promesas. Solo está ocupándose de unos asuntos. El estómago de Emma rugió, recordándole que no había comido nada desde el sándwich de mantequilla de cacahuete que su madre le había preparado antes de que comenzaran a conducir esa mañana. ¿A dónde se dirigían siquiera? Mamá solo había dicho que necesitaban un nuevo comienzo después de ser desalojadas de su apartamento en Raleigh. Emma había empacado sus pocas pertenencias en su mochila escolar, llevando consigo sus tesoros más preciados, un pequeño álbum de fotos, su libro favorito sobre supervivencia en la naturaleza, y la pulsera que su padre le había regalado antes de que desapareciera de sus vidas hacía 3 años. La puerta del baño se abrió y un camionero con una camisa de franela y vaqueros gastados salió. Saludó con la cabeza a Darlene, compró un café grande y se dirigió de nuevo a su plataforma. Emma lo observó a través de la ventana mientras subía a su enorme camión, cuyo motor cobró vida con un estruendo antes de alejarse hacia destinos inciertos. Emma siempre había sido buena leyendo los rostros de los adultos. Podía distinguir cuando sus profesores estaban decepcionados, cuando los cobradores de deudas estaban a punto de hacer llorar a su madre, o si los extraños eran seguros o peligrosos. Y ahora podía leer la verdad en las miradas cada vez más preocupadas de Darlene. Su madre no iba a volver. La comprensión se instaló como una pesada piedra en su pecho. Había sido abandonada, dejada atrás como los apartamentos que desalojaban en mitad de la noche. Como las facturas impagadas, como los buzones vacíos, y como la sucesión de novios de su madre que inevitablemente la decepcionaban. «Cariño», dijo Darlene, acercándose con cautela. «¿Cómo te llamas? Quizás deberíamos llamar a alguien para que venga a recogerte». Su voz era amable, pero Emma reconoció la implicación. Emma respondió, con la mente acelerada. «Emma Phillips, pero mi mamá volverá en cualquier momento. Solo necesitaba ver a alguien cerca». La frente de Darlene se arrugó con duda. «Se está haciendo bastante tarde, dulzura. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? Tu papá, tal vez. ¿O tus abuelos?» Emma negó con la cabeza. «No, señora. Solo mi mamá». La verdad era que no había nadie más. Su padre había desaparecido hacía años, y su madre había cortado lazos con sus propios padres mucho antes de que Emma naciera. El timbre sobre la puerta sonó, y el corazón de Emma se hinchó de una fugaz esperanza. Pero era solo otro cliente, un joven con traje de negocios que se dirigió directamente a la máquina de café. «Bueno, voy a tener que llamar a alguien si no aparece pronto», dijo Darlene en voz baja, volviendo al mostrador.
No puedo dejar a una niña esperando aquí toda la noche. Emma asintió, pero el pánico se desató en su interior. Sabía lo que sucedería si Darlene llamaba a las autoridades. Había escuchado los susurros aterrorizados de su madre sobre los servicios sociales, sobre niños que eran arrebatados, sobre hogares de acogida donde pasaban cosas terribles. Su madre podría haberla abandonado, pero Emma no iba a permitir que unos extraños se la llevaran. Mientras Darlene estaba ocupada con el hombre de negocios, Emma recogió su mochila en silencio. El billete de $20 todavía estaba apretado en su mano, ahora su único recurso financiero en el mundo. Se deslizó lentamente hacia la puerta lateral marcada como solo salida de emergencia, calculando el riesgo justo cuando un camión de reparto se detuvo afuera, distrayendo momentáneamente tanto a Darlene como al cliente. Emma se escabulló por la puerta y salió al aire de la noche. La alarma sonó detrás de ella con fuerza, pero Emma ya estaba corriendo, su corazón martilleando contra sus costillas. Se lanzó detrás del edificio, cruzó el estacionamiento y se internó en la pequeña zona boscosa que separaba la gasolinera de un restaurante de comida rápida. Agachada detrás de un contenedor de basura, esperó, escuchando cómo las voces confusas de la gasolinera se desvanecían gradualmente. A medida que la noche descendía por completo, el aire de octubre mordía a través de su delgada chaqueta, un duro recordatorio de lo poco preparada que estaba para lo que vendría. Pero Emma siempre había sido ingeniosa, una necesidad impuesta por vivir con su madre impredecible. Había aprendido a cocinar comidas sencillas a los 7 años, a presupuestar sus escasos recursos a los 9, y a mentir de manera convincente a propietarios y cobradores de deudas a los 10. Ahora, a los 11, necesitaría recurrir a cada habilidad de supervivencia que poseía. Mientras se acurrucaba detrás del contenedor, Emma llevó las rodillas a su pecho, luchando por contener las lágrimas. No lloraría. Llorar no traería a su madre de vuelta, ni pondría un techo sobre su cabeza, ni llenaría su estómago rugiente. En su lugar, abrió la mochila e hizo un inventario. Una muda de ropa, su cepillo de dientes, el libro de supervivencia en la naturaleza, el álbum de fotos, el almuerzo escolar que no había terminado, medio sándwich y una manzana, una pequeña linterna, y una botella de agua casi vacía. No era mucho para construir una vida, pero tendría que bastar. Los sonidos de la interestatal proporcionaban un telón de fondo constante, camiones retumbando, coches pasando a toda velocidad, bocinas ocasionales sonando. Emma se asomó por detrás del contenedor al restaurante de comida rápida. Sus luces brillaban cálidas y atractivas en la oscuridad, y el olor a grasa y sal hizo que su estómago se encogiera dolorosamente. Con cautela, se arrastró hacia el edificio, manteniéndose en las sombras. Detrás del restaurante, los empleados salían ocasionalmente para tirar la basura, ofreciéndole breves vistazos de la cocina interior. Emma esperó pacientemente, observando la rutina de los trabajadores, notando cuando se ocupaban y se distraían. Durante uno de esos momentos de apuro, se deslizó por la parte delantera y entró, tratando de parecer una niña normal con padres en algún lugar cercano. Se dirigió directamente a la estación de condimentos, agarrando servilletas y paquetes de ketchup. Luego recogió casualmente una bandeja desechada con patatas fritas a medio comer y un refresco parcialmente consumido. Llevándola a un reservado vacío, devoró rápidamente las patatas fritas frías y se bebió la cola aguada, su primera comida como niña sin hogar. Un ruido de crujido la sobresaltó justo cuando terminaba la última patata frita. Emma se quedó paralizada, sus ojos buscando la fuente del sonido. Debajo de la mesa contigua, un perro flaco con pelaje irregular estaba olfateando un envoltorio de hamburguesa desechado. El animal levantó la vista, encontrando su mirada con cautelosa inteligencia. Una oreja rasgada le daba una apariencia desaliñada y asimétrica. Emma bajó lentamente la mano, ofreciendo su palma para que el perro la olfateara. «Hola», susurró. El perro dudó, claramente acostumbrado a ser ahuyentado en lugar de bienvenido. Sus costillas se marcaban bajo su pelaje sucio, otro superviviente viviendo al margen. «No te haré daño», dijo Emma en voz baja, partiendo un trozo de su sándwich y extendiéndoselo. El perro avanzó poco a poco, el hambre superando la cautela, y tomó suavemente la comida ofrecida. Mientras comía, Emma notó que no llevaba collar, al igual que ella ahora no tenía un hogar. «Ambas estamos solas, ¿eh?», murmuró, ofreciendo otro bocado. El perro lo aceptó, y luego la sorprendió al sentarse a su lado, su cuerpo cálido contra la pierna de Emma bajo la mesa.
Cuando un gerente comenzó a mirar sospechosamente en su dirección, Emma recogió su mochila y se deslizó por la puerta lateral, el perro siguiéndola de cerca. Juntos, se retiraron a la zona boscosa detrás de los restaurantes y gasolineras que se apiñaban alrededor de la salida de la interestatal. «Necesitas un nombre», le dijo Emma al perro mientras se instalaban debajo de un gran pino, cuyas agujas proporcionaban algo de aislamiento contra el frío suelo. «¿Qué tal, Rusty? Eres algo de ese color». Rusty inclinó la cabeza, su única oreja buena erguida al escuchar su nuevo nombre. Dio 3 vueltas antes de acostarse a su lado, su cuerpo una bienvenida fuente de calor en la noche gélida. A pesar de la seguridad relativa de su escondite, Emma apenas durmió, despertándose sobresaltada con cada sonido desconocido, el ulular de un búho, el crujido de pequeños animales en la maleza, el gemido distante de una sirena de policía que disparaba su corazón por miedo a ser descubierta. Al amanecer, su determinación se había cristalizado. No podía quedarse tan cerca del lugar donde su madre la había abandonado. Tarde o temprano, alguien la encontraría y llamaría a las autoridades. Necesitaba escapar, encontrar un lugar donde pudiera sobrevivir según sus propios términos. Emma había escuchado a 2 camioneros en el restaurante hablar sobre las montañas Apalaches, sobre cabañas y refugios de caza donde la gente podía desaparecer si se lo proponía. Algo se agitó dentro de ella al escuchar esas palabras. No solo esperanza, sino dirección. Nos dirigimos a las montañas, Rusty le dijo al perro, que había permanecido fielmente a su lado toda la noche. A un lugar donde nadie nos buscará. Con los $20 apretados en el bolsillo y su nuevo compañero pegado a sus talones, Emma comenzó a caminar, siguiendo la interestatal, pero manteniéndose en la línea de árboles para evitar ser vista. No tenía mapa ni brújula, solo una atracción instintiva hacia las distantes crestas azules visibles en el horizonte, y el vago conocimiento de que dirigirse al oeste la llevaría más profundamente en las montañas. El viaje fue arduo para una niña de 11 años y un perro medio muerto de hambre. Caminaban durante horas cada día, descansaban en lugares escondidos y sobrevivían con cualquier alimento que Emma pudiera rebuscar o comprar. Con sus fondos menguantes, se volvió experta en la búsqueda de comida detrás de los restaurantes, aprendiendo qué establecimientos tiraban la comida más comestible y a qué horas. Rusty resultó ser inestimable, su nariz guiándolos a comidas desechadas y sus instintos advirtiéndole de extraños que se acercaban. Emma racionó cuidadosamente sus $20, gastándolos solo cuando era absolutamente necesario, una botella de agua en un día particularmente caluroso, un paquete de cecina cuando no habían encontrado comida durante 2 días, o un par de guantes baratos en una tienda de todo a $1 cuando sus dedos se entumecían por el frío. Para evitar sospechas, desarrolló un repertorio de historias para las raras ocasiones en que los adultos cuestionaban su presencia. «Mi papá está pescando más adelante», decía cerca de un arroyo. «Mi mamá está esperando en el coche», explicaba al comprar provisiones. Se volvió hábil para parecer intrascendente. Solo otra niña haciendo un recado, nada que notar o recordar. Semanas después de iniciar su viaje, habiendo logrado un progreso lento pero constante hacia las montañas, Emma y Rusty se encontraron con su primera conexión humana significativa desde la gasolinera. En una pequeña parada de camiones anidada al pie de la primera cresta montañosa real, Emma estaba buscando comida desechada cuando escuchó una voz amable. «Parece que te vendría bien una comida caliente, jovencita». Emma se giró instintivamente, preparada para huir, pero se detuvo al ver a quien hablaba, una mujer mayor con cabello plateado recogido en un pulcro moño, su rostro curtido pero bondadoso. Llevaba el uniforme de enfermera bajo un abrigo pesado y estaba sentada sola en una mesa de picnic con un termo y un sándwich. «Estoy bien, señora», respondió Emma automáticamente, con la guardia alta. «Solo estoy esperando a mi papá». Los ojos de la mujer, perspicaces a pesar de su edad, registraron la ropa sucia de Emma, su cabello enredado y la forma protectora en que Rusty se cernía a su lado. Ella no la confrontó con la mentira obvia. «Soy Margaret Wilson», dijo en su lugar, abriendo una pequeña nevera a su lado. «Empaqué demasiada comida para mi viaje. ¿Le gustaría a tu perro un trozo de este sándwich de jamón? ¿Y quizás podrías ayudarme a terminar estas galletas?» Emma dudó, el hambre luchando con la cautela. Margaret no hizo ningún movimiento para acercarse o llamar a nadie, simplemente esperó con amable paciencia. «Soy Emma», dijo finalmente, dando un paso tentativo hacia adelante. «Y este es Rusty». «Bueno, Emma y Rusty, me alegra mucho conocerlos».
Margaret sonrió, partió su sándwich por la mitad y puso una parte en una servilleta para el perro, que miró a Emma pidiendo permiso. Está bien, susurró Emma, y Rusty tomó suavemente la ofrenda, engulléndola en segundos. Mientras Emma se sentaba cautelosamente frente a Margaret y aceptaba una galleta, la mujer habló con naturalidad, sin hacer preguntas indiscretas sobre por qué una niña estaba sola en una parada de camiones. En cambio, compartió historias de sus propios viajes, de sus años como enfermera del ejército y de las montañas a las que ambos se enfrentaban. Pasé 20 años curando soldados, dijo Margaret, sirviendo chocolate caliente de su termo en una taza de repuesto para Emma. Ahora trabajo en el hospital de veteranos en Asheville, ayudando a los veteranos a sanar de diferentes maneras. Emma bebió el rico y cálido líquido, sintiendo como el calor se extendía por su cuerpo frío. ¿Está eso lejos de aquí?, dijo. Aproximadamente 2 horas en esa dirección, Margaret señaló hacia las montañas. En lo profundo de esas colinas, es un país hermoso, aunque los inviernos pueden ser duros si no estás preparado. Algo en su tono hizo que Emma se preguntara si la advertencia era intencional. Margaret continuó, crecí en estas montañas. Pueden ser tanto generosas como crueles. Proporcionan refugio, comida, agua, todo lo que necesitas para sobrevivir, pero a cambio exigen respeto y conocimiento. Mientras hablaban, Margaret impartió casualmente sabiduría que parecía extrañamente específica para la situación de Emma, qué plantas eran seguras para comer, cómo encontrar agua limpia, primeros auxilios básicos para cortes y esguinces. Cuando Emma mencionó una fiebre con la que Rusty parecía estar luchando, Margaret examinó al perro con eficiencia profesional, compartiendo consejos sobre cómo usar la corteza de sauce como antiinflamatorio natural. La clave de la supervivencia no es la fuerza, dijo Margaret mientras terminaban su comida improvisada. Es la adaptabilidad. Aprender de cada situación, almacenar conocimiento como una ardilla almacena nueces para el invierno. Cuando llegó el momento de que Margaret continuara su viaje, le apretó un pequeño botiquín de primeros auxilios y un paquete de comida seca en las manos de Emma. Para emergencias, dijo simplemente. Todo el mundo necesita ayuda a veces, Emma. No hay vergüenza en ello. Luego, con un último consejo, le dijo, los calcetines son más importantes que los zapatos en las montañas. Mantén los pies secos por encima de todo. Margaret se fue, dejando a Emma con el estómago lleno, conocimiento práctico y la primera conexión humana genuina que había experimentado desde que fue abandonada. Esa noche, mientras Emma y Rusty se refugiaban en una pequeña cueva justo al lado de la carretera, abrió su mochila y añadió cuidadosamente los regalos de Margaret a sus escasos suministros. Por primera vez desde que dejó la estación de servicio, Emma se permitió llorar, no por desesperación, sino por la simple bondad de una extraña que había visto su necesidad y había respondido con humanidad en lugar de juicio. Lo lograremos, Rusty susurró, hundiendo el rostro en el pelaje del perro. Encontraremos un lugar al que pertenecer. Las montañas se cernían más cerca cada día mientras Emma y Rusty continuaban su viaje, haciendo autoestop ocasionalmente con camioneros amables que hacían pocas preguntas, caminando cuando era necesario, moviéndose siempre hacia el oeste en un terreno cada vez más accidentado. Los pies de Emma se endurecieron y su cuerpo se volvió más esbelto pero más fuerte. El pelaje de Rusty comenzó a tupirse a medida que las comidas regulares, por humildes que fueran, proporcionaban una nutrición constante. 2 meses después de ser abandonada, habiendo viajado más de 200 millas desde aquella fatídica gasolinera, Emma se encontraba al borde de un denso bosque en lo alto de las montañas Apalaches. El aire de noviembre era fresco y limpio, trayendo el aroma a pino y hojas caídas. Los sonidos distantes de la civilización, coches, maquinaria, voces humanas, se habían desvanecido, reemplazados por el viento a través de los árboles y el canto ocasional de un pájaro. Esto se siente bien, Rusty, dijo Emma, rascando detrás de la oreja rasgada de su compañero. El perro movió la cola en señal de acuerdo, ya olfateando el suelo del bosque, explorando su nuevo entorno. Durante días, vagaron más profundamente en la naturaleza, poniendo Emma en práctica el conocimiento obtenido de su libro de supervivencia y los consejos de Margaret. Aprendió a identificar las direcciones cardinales usando el sol, a reconocer plantas comestibles y a encontrar refugios naturales. Cuando se toparon con un claro arroyo de montaña, Emma lo siguió río arriba instintivamente, comprendiendo que el agua era la clave de la supervivencia. Al 5.º día, mientras una densa niebla se aferraba a la ladera de la montaña, el arroyo los condujo a un pequeño claro. Y allí,
Parcialmente oculta por arbustos crecidos y árboles jóvenes, se alzaba una cabaña desgastada por el tiempo. Su techo se hundía peligrosamente a un lado, las ventanas abrían huecos como bocas hambrientas y el porche se había derrumbado parcialmente. Pero para los ojos de Emma, era nada menos que un milagro. «Mira», Rusty respiró, apenas atreviéndose a esperar. «Un hogar». Acercándose con cautela, Emma rodeó la estructura, buscando señales de habitación reciente. Telarañas cubrían las ventanas. Las hojas se habían acumulado contra la puerta, y pequeñas huellas de animales en el polvo sugerían que ningún humano había visitado el lugar en muchas estaciones. Armándose de valor, empujó la puerta chirriante y se asomó al interior. El interior de la cabaña era sencillo, una sala principal con una chimenea de piedra, una mesa de madera tosca, 2 sillas y estantes empotrados en las paredes. Una escalera conducía a un pequeño desván donde yacía un colchón polvoriento. Excrementos de ratón ensuciaban el suelo y una familia de ardillas se había anidado claramente en una esquina. Pero la estructura en sí parecía sólida a pesar del techo hundido. «Necesita trabajo», le dijo Emma a Rusty, que olfateaba cada rincón con gran interés. «Pero ahora es nuestro santuario». Esa primera noche en la cabaña fue a la vez triunfante y aterradora. A medida que caía la oscuridad, el bosque cobró vida con sonidos desconocidos, el ulular de los búhos, el aullido distante de lo que podría haber sido un coyote, el crujido de criaturas en la maleza. La vieja cabaña crujió y se asentó, sus maderas ajustándose a sus nuevos habitantes tras años de abandono. Emma improvisó una cama en la esquina, la más alejada del techo dañado, usando ramas de pino caídas como aislamiento contra el suelo frío y su única muda de ropa como almohada. Rusty se acurrucó a su lado, su calor y presencia constante un consuelo en la oscuridad desconocida. El sueño llegó de forma intermitente, interrumpido por cada sonido inusual y la preocupación constante de ser descubierta. Pero bajo el miedo yacía una semilla de algo que Emma no había sentido en años: esperanza. Por primera vez en su joven vida, tenía un lugar que era verdaderamente suyo. Un santuario donde nadie podría llevársela, separarla de Rusty o forzarla a entrar en un sistema que temía. El amanecer trajo claridad y propósito. Emma exploró la cabaña y sus alrededores más a fondo, haciendo inventarios mentales y priorizando necesidades. El problema más urgente era el techo dañado, con el invierno acercándose, el refugio contra la nieve y el frío era fundamental. Cerca de la cabaña, descubrió un pequeño cobertizo de herramientas que contenía implementos básicos, un martillo y un hacha oxidados con mangos gastados, clavos de varios tamaños y una sierra de mano. «Alguien vivió aquí una vez», le dijo Emma a Rusty mientras examinaba una vieja caja de lata que contenía anzuelos e hilo de pescar. «Alguien que sabía cómo sobrevivir aquí». Durante los días siguientes, Emma comenzó la ardua tarea de hacer la cabaña habitable. Limpió escombros y nidos de animales, barrió el suelo con una escoba rudimentaria hecha con ramas de pino y parchó los peores agujeros de las paredes con musgo y barro. El techo presentaba el mayor desafío. Era demasiado pequeña e inexperta para intentar una reparación adecuada. Pero se las arregló para cubrir los agujeros más grandes con ramas caídas y láminas de metal de techado que recuperó detrás del cobertizo. Cada mejora, por pequeña que fuera, la llenaba de un orgullo silencioso. Cada desafío superado era una victoria contra el mundo que la había abandonado. Y a pesar de todo, Rusty siguió siendo su compañero constante, a veces ayudando a arrastrar ramas o alertándola de la aproximación de animales, a veces simplemente ofreciendo el consuelo de su presencia cuando las tareas parecían abrumadoras. 2 semanas después de establecer su residencia en la cabaña, la primera prueba real de sus habilidades de supervivencia llegó con una feroz tormenta de otoño. El viento aullaba a través de los pasos de montaña, azotando la lluvia contra las paredes de la cabaña y encontrando cada debilidad en las reparaciones improvisadas de Emma. La temperatura bajó drásticamente al caer la noche, y la lluvia se convirtió en aguanieve, y luego en nieve. «Es demasiado pronto para el invierno», susurró Emma a Rusty mientras se acurrucaban en la esquina, envueltos en la única manta que había encontrado en la cabaña, una colcha de lana apolillada que olía a humedad, pero que proporcionaba un calor precioso. El agua goteaba constantemente del techo dañado, formando charcos en el suelo de madera. El viento encontró cada grieta y rendija, enviando gélidas corrientes de aire que giraban en el interior de la cabaña. Afuera, las ramas de los árboles se partían bajo el peso de la nieve húmeda. Cada chasquido sonaba como un disparo en el bosque oscuro. A medida que avanzaba la noche,
la temperatura siguió cayendo, y los dientes de Emma castañeteaban incontrolablemente. Rusty se pegó más a ella, compartiendo el calor de su cuerpo, pero no fue suficiente. La realidad de su situación golpeó a Emma con aterradora claridad. Podrían morir congelados en esta cabaña, sus cuerpos sin descubrir hasta que la primavera descongelara la montaña. Con manos temblorosas, Emma recogió las ramas y agujas de pino más secas que pudo encontrar, apilándolas en la chimenea de piedra. Usando las cerillas del kit de emergencia de Margaret, intentó encender un fuego, pero la madera húmeda tosía y humeaba, negándose a prender correctamente. «Por favor», suplicó, soplando suavemente sobre la débil chispa. «Por favor». En su tercer intento, una pequeña llama parpadeó, luchando contra la humedad de la madera. Emma la alimentó con cuidado, añadiendo ramas más grandes solo cuando las más pequeñas se habían secado lo suficiente como para arder consistentemente. Poco a poco, el fuego creció, proyectando una luz vacilante y un calor precioso en la oscura cabaña. Rusty se acostó lo más cerca posible del hogar, su pelaje echando un ligero vapor mientras se secaba. Emma se unió a él, extendiendo sus manos entumecidas hacia el calor, sintiendo como la vida y la esperanza regresaban con cada latido de su corazón. El fuego ardió durante la noche. La noche se devoró casi toda la leña que habían recogido. Emma se despertaba con frecuencia para alimentar el fuego, negándose a permitir que su única salvación se extinguiera. Al amanecer, la tormenta había cesado, dejando un mundo completamente transformado tras su puerta. 6 pulgadas de nieve cubrían el suelo del bosque, inclinando las ramas y creando un paisaje inmaculado y silencioso que a Emma le robó el aliento. Detenida en el umbral, observando la extensión blanca y salvaje que ahora era su hogar, Emma sintió una profunda transformación en su interior. Aquella noche la había moldeado, obligándola a encarar las crudas realidades de la supervivencia y a superarlas. La niña frágil que meses atrás había huido de una gasolinera estaba siendo forjada en algo mucho más fuerte y resistente. «Sobrevivimos nuestra primera prueba», le dijo a Rusty, quien saltaba emocionado sobre la nieve fresca, dejando marcas de sus huellas que delimitaban su territorio. «Pero vendrán muchas más. Necesitamos estar preparados». El encuentro cercano con la tormenta infundió una nueva urgencia en los preparativos de Emma. Empezó a pensar más allá del refugio inmediato, enfocándose en la supervivencia a largo plazo. Aplicando el conocimiento de su libro de supervivencia y su instinto práctico, estableció prioridades claras: reforzar las defensas de la cabaña contra el clima, asegurar fuentes de alimentos confiables y diseñar planes de emergencia para casos de enfermedad o lesión. Cada día traía consigo nuevos desafíos y valiosas lecciones. Emma aprendió a colocar trampas sencillas para conejos, una habilidad que le proporcionaba sustento, aunque al principio le causara lágrimas. Con cada éxito, descubría que árboles ofrecían la mejor leña y que plantas aún conservaban raíces y bayas comestibles. Incluso mientras el invierno apretaba su agarre, memorizaba los senderos alrededor de la cabaña, fijando puntos de referencia que la guiarían de regreso si la nieve borraba los caminos habituales. Rusty resultó ser un recurso invaluable para su supervivencia. Sus agudos sentidos a menudo alertaban a Emma sobre la fauna que se acercaba, siendo a veces alimento potencial o, en otras ocasiones, una amenaza inminente. Ahuyentaba a los mapaches que intentaban saquear sus escasas reservas de comida, y en una ocasión, advirtió a Emma de un oso negro que estaba inspeccionando la cabaña, dándole tiempo suficiente para refugiarse dentro hasta que el peligro se disipó. Una mañana gélida, mientras recogía leña cerca del arroyo, Emma hizo un descubrimiento significativo: un huerto de manzanos silvestres, abandonado hacía tiempo pero aún productivo, con sus árboles nudosos cargados de fruta tardía. Muchas manzanas habían caído y comenzado a pudrirse, pero las que seguían aferradas a las ramas más altas se habían conservado gracias al intenso frío. Emma recogió tantas como pudo llevar en su chaqueta. Esta inesperada bonanza le humedeció los ojos. «Hoy no pasaremos hambre», Rusty le dijo, ofreciéndole al perro una pequeña manzana dulce, que él aceptó con delicadeza. De vuelta en la cabaña, Emma clasificó cuidadosamente el hallazgo: las mejores para comer de inmediato, las ligeramente magulladas para cocinar, y las más dañadas para Rusty. Mientras trabajaba, se percató de algo que había pasado por alto durante su exploración inicial de la cabaña. Una trampilla en el suelo, casi oculta bajo la tosca mesa. Con el corazón latiéndole de emoción y aprensión, Emma apartó la mesa y tiró del anillo de hierro incrustado en el piso. La puerta se resistió, hinchada por la humedad y los años,
pero finalmente cedió con un gemido de protesta. Debajo, unos escalones toscos descendían hacia la oscuridad. «Quédate aquí», le ordenó a Rusty, quien gimió ansiosamente, pero obedeció mientras ella tomaba una rama encendida del fuego y descendía con cautela hacia lo desconocido. El sótano era pequeño, pero trascendental. Era una despensa subterránea excavada en la propia montaña, con paredes de tierra sostenidas por vigas de madera. Allí, en toscos estantes de madera, se alineaba una hilera de tarros de conservas polvorientos, cuyo contenido se había mantenido a pesar de los años de abandono. Había verduras, frutas e incluso algún tipo de carne, un tesoro de sustento dejado por los anteriores habitantes de la cabaña. A Emma le temblaban las manos mientras examinaba los tarros, observando las fechas garabateadas con marcador desvanecido. Tenían al menos 5 años de antigüedad. Algunos se habían estropeado, sus sellos rotos y el contenido ennegrecido por el moho, pero muchos parecían intactos. La comida en el interior aún era reconocible. Además de las reservas alimentarias, Emma descubrió otros tesoros. Una caja de velas, una bobina de cuerda, un equipo de pesca más completo que el pequeño kit que había encontrado antes, y, lo más valioso de todo, un recipiente de metal herméticamente sellado lleno de cerillas. Cientos de ellas, secas y listas para usar. Abrumada por esta inesperada abundancia, Emma se dejó caer sobre el suelo de tierra, la rama encendida proyectaba sombras danzantes sobre las ásperas paredes. Por primera vez desde que fue abandonada, sintió que el universo le ofrecía un regalo en lugar de otro desafío. Tal vez, solo tal vez, no solo podrían sobrevivir allí, sino prosperar. Cuando Emma emergió del sótano, con los brazos cargados de los recursos recién hallados, Rusty la recibió con un alivio entusiasta, claramente se había preocupado por su desaparición. Mientras organizaba sus tesoros sobre la mesa, la mente de Emma se llenó de posibilidades. La comida en conserva complementaría su caza y recolección. Las cerillas asegurarían el calor durante el invierno que se acercaba. El equipo de pesca expandiría sus fuentes de alimento cuando la primavera descongelara los arroyos. Y lo más importante, el descubrimiento confirmó la creciente sospecha de Emma. Esta cabaña había sido el refugio deliberado de alguien, no solo un albergue temporal. Alguien se había preparado aquí para la supervivencia a largo plazo. Alguien que entendía los ritmos y los desafíos de la montaña. Por un milagro del destino, Emma no había encontrado una estructura abandonada cualquiera, sino un santuario construido con un propósito. Mientras abría con cuidado uno de los tarros de melocotones, cuyo almíbar seguía dorado y claro, Emma se preguntó sobre el anterior ocupante de la cabaña. ¿Qué lo había llevado a este lugar remoto? ¿Por qué se había marchado, abandonando sus provisiones cuidadosamente almacenadas? ¿Regresarían algún día, desplazando a Emma y Rusty de su nuevo hogar? Las preguntas persistían mientras compartía la dulce fruta con Rusty. Pero Emma apartó la ansiedad que provocaban. Por ahora, este era su hogar. Respetarían lo que se había dejado atrás, usándolo con gratitud y cuidado, pero también reclamarían este espacio como propio. Se habían ganado ese derecho a través de la perseverancia y el coraje. Esa noche, con un fuego bien alimentado crepitando en la chimenea, el estómago lleno y una nueva esperanza calentándole el corazón, Emma sacó de su mochila el pequeño álbum de fotos, una de las pocas conexiones con su vida pasada. No lo había mirado desde que dejó la gasolinera, demasiado enfocada en la supervivencia para permitirse la nostalgia. Ahora, a la luz del fuego, pasó las páginas, estudiando lentamente las imágenes de su vida anterior. Su madre, hermosa, atribulada, siempre con un matiz de inquietud en los ojos. Los diversos apartamentos donde habían vivido, cada uno más deteriorado que el anterior a medida que sus circunstancias empeoraban. Una foto escolar de Emma del año anterior, su sonrisa tentativa, sus ojos ya mostrando el cansancio de una niña que entendía demasiado bien los problemas de los adultos. Y allí, en la parte posterior del álbum, la única foto que tenía de su padre, un hombre alto con los mismos ojos color avellana de Emma, con el brazo alrededor de su madre, ambos jóvenes y sonriendo sin las sombras que más tarde lo reclamarían. Emma apenas lo recordaba. Él se había ido cuando ella tenía 8 años, ahuyentado por la creciente inestabilidad de su madre y sus propios demonios. Esa ya no somos nosotras, le dijo Emma a Rusty, cerrando el álbum con firmeza. Ahora somos diferentes, más fuertes. Sacó su libro de supervivencia de la mochila y lo abrió en una página desgastada sobre la supervivencia invernal.
Tenemos mucho que aprender antes de que llegue el invierno de verdad, comentó, rascándole la oreja sana a Rusty mientras él se acurrucaba a su lado. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, copos suaves flotando en la oscuridad para cubrir su hogar en la montaña. Dentro, el fuego chisporroteaba y silbaba, proyectando una luz dorada sobre las toscas paredes de troncos de la cabaña. Por primera vez en meses, quizás en años, Emma se durmió sin miedo. Sus sueños se llenaron no de persecución o abandono, sino de jardines primaverales, arroyos que corrían y la tranquila paz de la pertenencia. A la mañana siguiente, el amanecer fue claro y frío. El mundo exterior se había transformado en un paraíso cristalino de ramas cargadas de nieve y arroyos bordeados de hielo. Emma se paró en la entrada de la cabaña, respirando el aire penetrante y limpio, sintiéndose a la vez pequeña frente a la vasta naturaleza y profundamente conectada a ella. Mientras Rusty saltaba por la nieve fresca, dejando un caótico rastro de huellas, Emma contempló su dominio con nuevos ojos. Esta montaña, este bosque, esta cabaña, ya no eran solo un refugio de lo que había huido, sino el cimiento de la persona en la que se estaba convirtiendo. Con renovada determinación, Emma comenzó a establecer su hogar de verdad. Descubrió más sobre el anterior dueño de la cabaña a través de pequeños detalles reveladores, muescas talladas en el marco de la puerta que marcaban el paso de las estaciones. Un mapa rudimentario garabateado en una tabla de madera que mostraba fuentes de agua cercanas y senderos de caza. Un estante con diarios escritos a mano que documentaban años de vida en la montaña. Los diarios se convirtieron en la compañía nocturna de Emma mientras el invierno apretaba su control sobre las montañas. A la luz del fuego, se sumergió en las entradas desvanecidas, aprendiendo de una mujer llamada Catherine, que había llegado a estas montañas después de servir como enfermera de campo en alguna guerra sin nombre. Las palabras de Catherine hablaban de curación, de encontrar la paz en la soledad, de aprender los caminos de la montaña a través de la observación paciente y ocasionales lecciones duras. La montaña no perdona ninguna imprudencia. Una entrada decía, pero recompensa el respeto con abundancia. Hoy, casi pierdo 2 dedos por congelación después de que se me rasgara el guante mientras recogía leña, un recordatorio de que la preparación no es solo prudente, sino esencial. Emma se tomó estas lecciones en serio, manteniendo cuidadosamente sus suministros. Racionaba los alimentos en conserva, planeando cada excursión más allá de la cabaña con meticulosa atención al clima y la luz del día. Comenzó su propio diario utilizando papel de la parte posterior del libro sin terminar de Catherine, documentando su vida diaria y las habilidades que estaba desarrollando. Encontré rastros de ciervos cerca del arroyo occidental hoy, escribió una tarde. Rusty siguió el olor durante casi 1 milla antes de perderlo. Necesito aprender más sobre rastreo. Tal vez podamos encontrar un ciervo que murió naturalmente. Así no tendría que cazarlo. Las complejidades éticas de la supervivencia pesaban mucho sobre Emma criada en ciudades y suburbios, su experiencia con la muerte había sido limitada y abstracta. Ahora, enfrentada a la necesidad de quitar una vida para sostener la suya, luchaba por encontrar un equilibrio entre la necesidad y el respeto. Su primera trampa de conejo exitosa la había dejado llorando sobre el pequeño cuerpo sin vida, disculpándose mientras lo preparaba torpemente, según las instrucciones de su libro de supervivencia. Para su quinta captura, el proceso se había vuelto más metódico, aunque nunca casual. Emma desarrolló un ritual silencioso, agradeciendo a cada animal por su sacrificio, utilizando cada parte posible para honrar su ofrenda. A medida que diciembre se adentraba, la verdadera dureza del invierno montañoso se reveló. La nieve se apilaba contra las paredes de la cabaña, a veces alcanzando la mitad de las ventanas. El arroyo se congeló por completo, obligando a Emma a romper el hielo cada mañana para conseguir agua. Los vientos aullaban a través del bosque, poniendo a prueba cada reparación que había hecho a la estructura de la cabaña. Estos desafíos obligaron a Emma a adaptarse e innovar. Hizo raquetas de nieve con ramas flexibles y tiras de tela rasgadas de la vieja funda del colchón, lo que le permitió moverse con mayor facilidad a través de la nieve profunda. Descubrió que colgar los tarros de comida en conserva en bolsas de malla de las vigas de la cabaña los mantenía a salvo del roedor ocasional que buscaba refugio del frío. Lo más importante, aprendió a leer los estados de ánimo y las advertencias de la montaña. La cualidad particular del silencio antes de una nevada intensa, la forma en que ciertas aves desaparecían horas antes de una tormenta, los sutiles cambios en el viento que señalaban el cambio del clima. Este conocimiento se volvió tan valioso como cualquier herramienta física, a menudo marcando la diferencia entre la seguridad y el peligro.
En el solsticio de invierno, el día más corto y oscuro del año, Emma y Rusty se enfrentaron a su prueba más severa hasta el momento. Lo que comenzó como una ligera nevada matutina se intensificó a lo largo del día, impulsada por vientos aulladores que doblaban incluso a los pinos más robustos. Al mediodía, la visibilidad había disminuido a meros metros, el mundo más allá de sus ventanas era un remolino blanco y vacío. A medida que la tormenta se intensificaba, un crujido nauseabundo desde arriba señaló el desastre. Una rama masiva, sobrecargada de nieve y hielo, se había roto de un árbol cercano y se había estrellado parcialmente contra su techo. La nieve inmediatamente comenzó a caer a través del nuevo agujero junto con un viento helado que amenazaba con extinguir su preciado fuego. No, 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 jadeó Emma frenéticamente, reuniendo sus suministros más esenciales, cerillas, alimentos en conserva, ropa extra, en su mochila. Rusty, ven. El daño era demasiado grave para repararlo en medio de la ventisca. Su única esperanza era el sótano, que ofrecía protección contra el viento y la nieve, sino contra el frío. Emma agarró mantas, la leña restante y los diarios de Catherine antes de guiar a Rusty por los estrechos escalones y cerrar la trampilla sobre ellos. La oscuridad del sótano era absoluta, rota solo cuando Emma logró encender una preciosa vela con dedos temblorosos. El espacio de tierra, aunque protegido del asalto directo de la tormenta, aún filtraba aire frío a través de las tablas del piso de arriba. Sin la chimenea, no tenían ninguna fuente de calor excepto sus propios cuerpos y las pocas mantas que Emma había logrado tomar. «Estaremos bien», susurró Emma, envolviéndose a sí misma en Rusty y capas de tela. «Solo tenemos que esperar a que pase». Las horas pasaron en una oscuridad fría y ansiosa. Emma racionó su vela, encendiéndola solo brevemente para revisar sus suministros o para leer algunos párrafos de los diarios de Catherine en busca de consuelo y distracción. Entre estos momentos de luz, abrazaba a Rusty, ambos dándose y recibiendo calor vital. Escuchaban el rugido ahogado de la tormenta arriba. En la profundidad de esa larga noche, acurrucada en la tierra bajo su refugio dañado, Emma alcanzó una nueva comprensión de su lugar en el mundo. No estaba separada de esta montaña y sus desafíos, era parte de su ecosistema, sujeta a sus leyes y ritmos. Su supervivencia dependía no de conquistar la naturaleza, sino de alinearse con sus patrones, aceptando tanto su dureza como sus regalos con la misma tranquila gratitud. «Pertenecemos aquí», le dijo a Rusty, su voz firme a pesar del frío que se había instalado en sus huesos. «Lo que sea que traiga el mañana, lo enfrentaremos juntos». La mañana trajo un silencio escalofriante a medida que la tormenta pasó, dejando un mundo transformado arriba. Emma empujó cautelosamente la trampilla para encontrar su cabaña parcialmente llena de nieve. El agujero del techo era aún más grande a la luz del día. La luz solar fría se filtraba a través de la abertura, iluminando el desastre, pero también ofreciendo la promesa de un día despejado para las reparaciones. Al subir de nuevo a la sala principal, Emma evaluó el daño con ojos prácticos, catalogando ya el material que necesitaría y el enfoque que tomaría. Los desafíos inmediatos eran desalentadores: quitar la nieve, cubrir el agujero, reconstruir temporalmente su fuego, pero no insuperables. «Lo primero es lo primero», le dijo a Rusty, que investigaba la pila de nieve con nariz y patas curiosas. «Necesitamos volver a calentarnos». El trabajo fue agotador, especialmente para una niña de 11 años ya delgada por meses de vida de supervivencia. Los músculos de Emma gritaban mientras arrastraba ramas caídas a la cabaña, sus dedos entumecidos mientras quitaba la nieve usando una tosca pala de madera encontrada en el cobertizo de herramientas. Pero con cada tarea completada, con cada pequeña mejora en su situación, su confianza crecía. Al atardecer, Emma había logrado crear un parche temporal para el techo utilizando ramas, cuerda y una lona descubierta en un rincón olvidado del sótano. La nieve había sido despejada del suelo de la cabaña. Un nuevo fuego ardía en el hogar, y su área para dormir había sido reorganizada lejos de la sección dañada. No era una solución permanente, pero los protegería hasta que se pudieran hacer reparaciones adecuadas. Exhausta pero triunfante, Emma se derrumbó junto al fuego. Rusty inmediatamente se acurrucó a su lado. Sus manos estaban en carne viva. Le dolía la espalda y el hambre le roía el estómago. Había estado demasiado ocupada para comidas adecuadas, pero la satisfacción superaba la incomodidad. Habían enfrentado un desastre y sobrevivido no por suerte, sino por preparación, conocimiento y determinación.
Mientras la luz del fuego parpadeaba sobre las paredes de la cabaña, proyectando sombras alargadas que bailaban como celebración, Emma buscó el diario de Catherine y lo abrió en una entrada que había leído durante las horas más oscuras en el sótano. La montaña prueba a todos los que la reclaman. Catherine había escrito. A algunos los quiebra, a otros simplemente los desafía, pero todos son cambiados por el encuentro. Vine aquí quebrantada, buscando solo aislamiento, pero encontré en cambio una maestra exigente que no aceptaría nada menos que mi plena participación en la vida. La paradoja de la naturaleza salvaje es que en la aparente vacuidad, uno encuentra la conexión más completa. Emma trazó las palabras con su dedo, entendiendo su verdad de una manera que trascendía su corta edad. Ella también había llegado a esta montaña, rota, abandonada, asustada, sola, excepto por un perro callejero con una oreja desgarrada. Pero aquí, en el trabajo diario de la supervivencia, en los desafíos que exigían su total atención y capacidades, estaba encontrando no solo seguridad, sino propósito. Más tarde esa noche, mientras los suaves ronquidos de Rusty llenaban la cabaña y el fuego se consumía, Emma tomó una decisión. Cuando llegara la primavera, no solo repararían su cabaña. La mejorarían y la harían verdaderamente suya. Plantarían un jardín adecuado utilizando semillas encontradas en el sótano. Construirían mejores trampas, aprenderían a pescar en los arroyos de la montaña, crearían una vida de sostenibilidad genuina. Esto ya no era un refugio temporal de lo que había huido. Esta montaña, este bosque, esta cabaña, eran su hogar. Y Emma Phillips, una vez una niña abandonada contando coches en la ventana de una gasolinera, se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Una chica de montaña, una superviviente, la arquitecta de su propia historia notable. La primavera llegó a los Montes Apalaches, no como una transformación repentina, sino en sutiles cambios y susurros. Primero vino la calidad cambiante de la luz, más fuerte, más dorada, mientras se filtraba a través de ramas aún desnudas, pero que insinuaban renovación. Luego el goteo rítmico de la nieve que se derretía del tejado de la cabaña, creando esculturas de hielo que crecían de noche y se encogían de día. El crujido del hielo en el arroyo se debilitó, revelando destellos de agua corriendo bajo su prisión cristalina. Emma marcó estos cambios en su creciente diario, ahora lleno de observaciones, bocetos y planes. El invierno la había transformado físicamente, su figura seguía siendo delgada, pero fibrosa por el músculo, sus manos callosas por el trabajo, su rostro tostado por el viento y el fuego. Pero los cambios más profundos yacían en una confianza nacida de la supervivencia y una conexión con el lugar que la arraigaba más firmemente que cualquier relación humana anterior. Primer petirrojo avistado hoy, escribió una mañana a mediados de marzo. Rusty lo persiguió hasta que lo llamé de vuelta. La nieve casi ha desaparecido de la ladera orientada al sur. Hora de pensar en el jardín. El jardín representó el primer proyecto importante de Emma más allá de la mera supervivencia. Usando los diarios de Catherine como guía, identificó el claro más soleado cerca de la cabaña donde la anterior habitante había cultivado verduras. El suelo allí, enriquecido por años de hojas caídas, prometía fertilidad si se preparaba adecuadamente. Cada mañana, Emma trabajaba la tierra con herramientas rescatadas del cobertizo, una pala oxidada, un rastrillo doblado, una azada a la que le faltaba la mitad del mango. Quitó los escombros del invierno, removió la tierra para exponerla a la luz solar que se fortalecía e incorporó hojas en descomposición, como habían instruido las notas de Catherine. Rusty supervisaba estas actividades con digno interés, ocasionalmente cavando sus propios agujeros. Para la mezclada diversión y frustración de Emma, estamos construyendo algo permanente, le dijo Emma mientras hacía una pausa para secarse el sudor de la frente en el brazo, a pesar del aire fresco de la primavera. Algo que nos alimentará el próximo invierno, para que no tengamos que depender solo de la caza y de las conservas de Catherine. El proyecto del jardín coincidió con otras mejoras en su hogar en la montaña. Con la nieve ya sin amenazar, Emma pudo finalmente hacer reparaciones adecuadas en su techo. Pasó días recuperando madera adecuada de árboles caídos, partiendo troncos en tejas ásperas y reemplazando cuidadosamente la sección dañada. El trabajo era duro para sus jóvenes brazos, y el progreso llegaba lentamente. Pero a principios de abril, su cabaña estaba segura contra las lluvias primaverales. A medida que el bosque despertaba a su alrededor, también lo hacían nuevos desafíos. Animales más grandes regresaron de las madrigueras o migraciones invernales, incluidos osos negros hambrientos después de meses de hibernación.
Emma se encontró con su primer oso mientras recogía leña cerca del arroyo. Un momento aterrador cuando dobló una roca para encontrarse a 10 metros de una criatura masiva bebiendo del agua corriente. Emma se congeló, recordando las entradas del diario de Catherine sobre los osos. Respeta su espacio. No hagas movimientos bruscos. Retrocede lentamente si es posible. Pero antes de que pudiera retirarse, Rusty irrumpió por la maleza detrás de ella, sintiendo inmediatamente el peligro y colocándose entre Emma y el oso asustado. El enfrentamiento duró solo segundos, pero se extendió como horas en la mente de Emma. Rusty, con el pelo erizado y gruñendo, parecía absurdamente pequeño en comparación con el oso, que se levantó sobre sus patas traseras por la sorpresa. El corazón de Emma latía con fuerza contra sus costillas. Su cuerpo atrapado entre el instinto de huir y el conocimiento de que correr podría desencadenar la respuesta depredadora del oso. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el oso volvió a caer sobre sus 4 patas y se alejó tranquilamente, aparentemente decidiendo que esta confrontación no valía la pena. Emma soltó el aliento en un jadeo tembloroso, agarrando el collar de Rusty antes de que pudiera perseguir tontamente al animal en retirada. Eso fue demasiado cerca, susurró, sus piernas repentinamente débiles por la adrenalina que se desvanecía. Necesitamos ser más cuidadosos. El encuentro con el oso provocó nuevos protocolos de seguridad. Emma fabricó un silbato con una caña hueca, como se describía en su libro de supervivencia, llevándolo en un cordón alrededor de su cuello cada vez que se aventuraban más allá de la vista de la cabaña. Comenzó a llevar un bastón robusto que podría servir como herramienta defensiva, y lo más importante, mapeó los signos de actividad animal alrededor de su territorio, identificando caminos y áreas a evitar durante ciertas horas del día. La vida se asentó en nuevos ritmos a medida que la primavera se establecía por completo en la montaña. Las mañanas se dedicaban al jardín, ahora brotando con semillas que Emma había encontrado en la colección cuidadosamente conservada de Catherine. Las tardes implicaban recolectar, cazar, pescar o mejorar su cabaña. Las noches eran para aprender, estudiar los diarios de Catherine, practicar habilidades descritas en el libro de supervivencia o simplemente observar el bosque desde su puerta mientras el crepúsculo transformaba su mundo. A finales de abril, durante una de sus cada vez más amplias expediciones de búsqueda de alimento, Emma descubrió algo inesperado, un sendero áspero que parecía haber sido mantenido por manos humanas, no simplemente creado por animales que pasaban. Intrigada y cautelosa, lo siguió durante casi una milla mientras serpenteaba a lo largo de una cresta con vistas a un valle que aún no había explorado. El sendero finalmente condujo a otro claro, y allí, acurrucada contra un afloramiento rocoso que lo protegía de los vientos del norte, se alzaba otra cabaña, más grande y mejor construida que la de Emma, con una chimenea de piedra de la que se elevaba un leve mechón de humo contra el cielo azul. Su corazón casi se detuvo. Alguien más vivía en su montaña. Emma se retiró de inmediato al espeso bosque, arrastrando a Rusty a pesar de sus gemidos de curiosidad. Regresaron a su cabaña por una ruta tortuosa, con Emma vigilando constantemente si había señales de persecución. No apareció nadie, pero su preciada sensación de seguridad había quedado hecha añicos. Durante meses, ella había considerado esta tierra salvaje como un dominio exclusivo, un reino inexpugnable donde las amenazas humanas no podían alcanzarlos. Esa noche, Emma apenas durmió, debatiéndose entre la idea de abandonar el hogar que tanto les había costado conseguir y las estrategias para defenderlo si era necesario. Al amanecer, la razón se impuso al pánico. El humo era tenue, lo que sugería una pequeña fogata para 1 o 2 personas, no un grupo numeroso. La cabaña, aunque bien mantenida, mostraba signos de antigüedad y de un cuidado diligente, más que de una construcción reciente. Lo más importante era que, si alguien había vivido tan cerca durante todo el invierno sin descubrirlos, quizás la coexistencia fuera posible. Tras varios días de nerviosa hipervigilancia, la curiosidad de Emma venció a su temor. Necesitaba saber quién más compartía su montaña, el conocimiento era la clave de la supervivencia, tal como Catherine había escrito repetidamente. Emma se acercó a la cabaña vecina con extrema cautela, dejando a Rusty encerrado en casa a pesar de sus quejidos de protesta. Rodeó la propiedad a distancia, observando con meticulosidad antes de acercarse. La cabaña era similar a la suya en su estructura fundamental, pero evidenciaba mejoras realizadas a lo largo de décadas. Había un pequeño invernadero adosado, barriles que alimentaban un sistema de riego para un huerto sustancial y paneles solares instalados en el tejado orientado al sur.
En el jardín se movía una figura, un hombre anciano de barba blanca y poblada, la espalda ligeramente encorvada mientras cuidaba hileras de plantas jóvenes. Emma observó desde el límite del bosque, catalogando detalles. Se movía con determinación, pero con una gracia pausada, deteniéndose ocasionalmente para descansar o examinar algo de cerca. Trabajaba solo, sin signos de otros habitantes. Durante 3 días, Emma observó al anciano desde su escondite, reconstruyendo gradualmente sus rutinas. Se levantaba con el sol, cuidaba su jardín por las mañanas, trabajaba en diversos proyectos alrededor de su cabaña por las tardes y pasaba las noches leyendo a la luz de una lámpara visible a través de sus ventanas. Parecía totalmente autosuficiente, y lo más importante para Emma, inofensivo. Al 4.º día, mientras Emma estaba agachada en su puesto de observación habitual, una voz justo detrás de ella casi le detiene el corazón. Si vas a estudiar a alguien, al menos deberías presentarte. Es lo cortés, ¿sabes? Emma giró sobre sí misma para encontrarse al anciano a unos 3 metros de distancia, apoyado con calma en un bastón. No lo había oído acercarse. Imposible para alguien de su edad, pensó ella. No voy a hacerte daño, niña. Su voz era suave, a pesar de su rostro curtido y sus penetrantes ojos azules. Pero sí me gustaría saber quién me ha estado observando desde mis arbustos de bayas durante los últimos 3 días. Los instintos de lucha o huida bullían dentro de Emma. Tan cerca, podía ver que el hombre era verdaderamente anciano, tal vez de 70 años o más, con manos nudosas por la artritis y profundas líneas grabadas en el rostro. Sin embargo, sus ojos seguían siendo agudos y había logrado acercarse a ella sin ser detectado, lo que sugería capacidades que desmentían su apariencia física. Emma tragó con dificultad. Soy Emma. El anciano asintió como si se confirmara algo a sí mismo. Eso imaginaba. La cabaña de Catherine, supongo. Me preguntaba si alguien habría vuelto a instalarse allí. La mención del nombre de Catherine sorprendió a Emma más que su propio descubrimiento. ¿Usted la conocía? Robert Parker respondió él con un leve asentimiento que pudo haber sido una inclinación. Y sí, conocí a Catherine Lawson durante 20 años. Éramos vecinos, los 2 únicos residentes permanentes en esta sección de la montaña. Él estudió a Emma con curiosidad indisimulada. Pero no eres pariente de ella. Eres demasiado joven, y Catherine no tenía hijos. Encontré la cabaña el otoño pasado, admitió Emma, aún preparada para huir si era necesario. Estaba vacía. No la robé. La risa de Robert fue inesperada, un cálido murmullo que suavizó su presencia imponente. ¿Robarla, niña? No se puede robar lo que ha sido abandonado. Catherine se fue de estas montañas hace 5 años. Cáncer. Se fue a vivir con su hermana en Asheville para recibir tratamiento. Su expresión se ensombreció. Falleció el invierno siguiente. He vigilado su casa, pero ha estado vacía desde entonces. Ahora es mía, dijo Emma, con una fiereza protectora en su voz a pesar del miedo. Mía y de Rusty. ¿Rusty? Es mi perro. Tiene una oreja rasgada. Él me protege. La comprensión se reflejó en los ojos de Robert, seguida de algo que parecía compasión. Ya veo. ¿Y dónde están tus padres, Emma? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones y silencios. Emma consideró mentir, inventar una historia sobre padres que sabían exactamente dónde estaba y que podrían venir a buscarla en cualquier momento. Pero algo en la mirada directa de Robert la disuadió de la deshonestidad. Se fueron, dijo ella, simplemente. Mi madre me dejó en una gasolinera el pasado octubre. $20 y la promesa de volver en 20 minutos. Nunca lo hizo. Robert asimiló esta información con un leve asentimiento, su expresión inmutable. ¿Y has estado viviendo en la cabaña de Catherine desde entonces? ¿Durante el invierno? Sí. Sola con Rusty. Robert la estudió con renovada intensidad, observando su ropa gastada, su complexión delgada, sus manos callosas. ¿Sobreviviste sola a un invierno en la montaña con 10, 11 años? 11, confirmó Emma, con un matiz de orgullo que se colaba en su voz a pesar del cansancio. Eso es extraordinario, dijo Robert. El respeto genuino en su tono tomó a Emma por sorpresa.
La mayoría de los adultos no podrían lograrlo, y mucho menos una niña. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Dos almas solitarias que se habían creído únicas en la montaña, ahora forzadas a reconciliarse con una compañía inesperada. Finalmente, Robert hizo un gesto hacia su cabaña. Tengo un estofado cociéndose. Suficiente para dos. Pareces necesitar una comida caliente que no hayas tenido que preparar tú misma. Emma dudó, años de advertencia sobre el peligro de los extraños luchaban contra meses de aislamiento y el simple atractivo de la conversación humana. Necesito ver a Rusty primero. Se preocupará. Tráelo contigo, dijo Robert. Cualquier perro que te haya protegido durante el invierno merece también una comida. Esa primera comida con Robert marcó el inicio de una relación cautelosa que transformaría sus vidas. Emma la abordó con pensamiento estratégico, trayendo a Rusty su cuchillo, eligiendo un asiento con acceso despejado a la puerta, e inicialmente negándose a comer hasta que Robert hubiera tomado varios bocados. Precauciones que el anciano pareció entender sin ofenderse. La cabaña de Robert reveló una vida dedicada a la autosuficiencia y al distanciamiento deliberado de la sociedad convencional. Libros llenaban estanterías hechas a mano, volúmenes sobre todo, desde medicina hasta carpintería, filosofía y botánica. Las herramientas manuales colgaban organizadas en las paredes. Hierbas secas pendían de las vigas del techo, llenando el aire con aromas mezclados de plantas culinarias y medicinales. 32 años, le dijo Robert a Emma mientras comían estofado de venado en cuencos de madera. Es el tiempo que llevo viviendo en esta montaña. Vine aquí después de mi segunda misión en Vietnam. Ya no podía soportar el ruido, las multitudes, las expectativas de la vida normal. Emma reconoció en las palabras mesuradas de Robert, en sus ojos vigilantes, algo que había visto en los novios de su madre que habían servido en conflictos más recientes, la hiperconciencia, la necesidad de espacio y previsibilidad, el profundo agotamiento que provenía de navegar constantemente un mundo que se sentía fundamentalmente inseguro. Catherine había mencionado sentimientos similares en sus diarios, refiriéndose a la guerra sin detalles, pero describiendo cómo las montañas habían sanado heridas tanto visibles como ocultas. La cabaña ya estaba aquí cuando llegué, continuó Robert, aunque apenas se sostenía en pie. Construida en la década de 1930 por un hombre que huía de la depresión, supe más tarde. Pasé mis primeros años reconstruyendo, aprendiendo a base de errores, casi muriendo más veces de las que quisiera admitir. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Una rara sonrisa cruzó su rostro curtido. Algo parecido a ti, sospecho. Mientras hablaban, Emma se fue relajando gradualmente, atraída por la primera conversación real que había tenido en meses y por el simple confort de una comida que no había tenido que cazar, preparar y cocinar ella misma. Robert hacía preguntas, pero aceptaba sus respuestas reservadas sin presionar para obtener detalles que ella no estaba lista para compartir. Cuando Rusty se durmió junto a la estufa de leña, Emma lo reconoció como el máximo voto de confianza. Su protector compañero se sentía lo suficientemente seguro allí como para bajar la guardia. Has hecho un buen trabajo con la casa de Catherine, dijo Robert al concluir su comida. La he revisado ocasionalmente, pero no desde la primera nevada fuerte. No supe que alguien vivía allí hasta que noté el humo de tus hogueras hace aproximadamente un mes. Pensé que debía investigar quién podría ser mi nueva vecina. Él la examinó con esos penetrantes ojos azules. Sabes, la gente normal habría llamado a las autoridades si hubieran encontrado a una niña de 11 años viviendo sola en el bosque. El cuerpo de Emma se tensó, lista para huir. ¿Usted va a... ¿Te parezco gente normal? Robert hizo un gesto alrededor de su cabaña con su evidencia de décadas de aislamiento. Dejé ese mundo porque no tenía lugar para gente como yo. No voy a obligarte a volver a él si has encontrado tu paz aquí, como yo la encontré. El alivio que inundó a Emma la dejó aturdida. Gracias. Pero añadió Robert, levantando un dedo nudoso, si vas a quedarte en esta montaña, hay cosas que necesitas aprender. Habilidades reales, no solo los principios básicos de supervivencia. Este invierno fue benévolo. El próximo podría no serlo. Además, te esfuerzas demasiado para obtener pocos resultados porque aún no conoces los atajos que enseña la experiencia. He estado leyendo los diarios de Catherine, dijo Emma a la defensiva. Y mis libros de vida salvaje son buenos. La experiencia es mejor. Robert dejó su cuenco vacío a un lado.
Y un maestro es lo mejor de todo. He vivido solo por elección durante 3 décadas, Emma. Nunca pensé que tendría una aprendiz, pero si estás decidida a forjarte una vida aquí, sería negligente si no te ayudara a hacerlo correctamente. Esta inesperada oferta de mentoría marcó el inicio de la verdadera educación de Emma en la vida en la montaña. Si bien el invierno le había enseñado la supervivencia básica, Robert la introdujo en los detalles más sutiles de la prosperidad en la naturaleza. Un conocimiento acumulado tras décadas de prueba y error, de éxitos y fracasos. Su acuerdo evolucionó de forma natural. Emma mantenía su independencia viviendo en la cabaña de Catherine con Rusty, pero pasaba varios días a la semana aprendiendo de Robert. Él le enseñó a identificar plantas útiles más allá de lo básico, no solo que setas eran comestibles, sino cuáles tenían propiedades medicinales, no solo que árboles proporcionaban la mejor leña, sino cuáles producían savia que podía procesarse para impermeabilizar botas y ropa. Bajo la tutela de Robert, el huerto de Emma floreció. Compartió plántulas de sus propias variedades de semillas tradicionales cuidadosamente mantenidas, plantas adaptadas durante generaciones a las condiciones específicas de su montaña. Le mostró cómo construir simples enrejados para las judías trepadoras, cómo usar la siembra complementaria para disuadir naturalmente las plagas, y cómo extender la temporada de crecimiento con arcones de cultivo hechos con ventanas recuperadas. El secreto de la independencia no es hacerlo todo tú misma, le dijo Robert a Emma mientras trabajaban juntos para reparar una sección de los cimientos de su cabaña. Es saber lo suficiente sobre todo para salir adelante y ser muy buena en las cosas que más importan a tu situación específica. Para Robert, esto había significado desarrollar habilidades excepcionales en carpintería, caza y medicina vegetal, todas ellas necesidades vitales para una vida solitaria sin acceso a médicos ni materiales prefabricados. Había aprendido a apañarse con lo que la montaña proveía o lo que ocasionalmente podía obtener durante viajes raros al pueblo más cercano, a unos 15 kilómetros por un sendero accidentado. Emma absorbió sus enseñanzas con la notable concentración y determinación que la habían mantenido viva durante el invierno. Su inteligencia natural, previamente canalizada para sobrevivir a su inestable vida hogareña con su madre, ahora encontraba propósito en dominar habilidades prácticas. Aprendió a leer patrones climáticos y formaciones de nubes, a entablillar huesos rotos, practicando con alas de pollo que Robert traía de uno de sus infrecuentes viajes de suministro, y a conservar alimentos mediante ahumado, secado y enlatado. Algunas lecciones le resultaban más fáciles que otras. Sus manos pequeñas resultaban diestras para tareas finas como la costura y el tallado, pero luchaba con actividades que requerían mayor fuerza. Robert adaptó su enseñanza en consecuencia, mostrándole cómo usar la palanca y la técnica adecuada para compensar su tamaño al manipular cargas pesadas o herramientas difíciles. El tamaño rara vez es el factor determinante del éxito, comentó después de que Emma lograra partir un tronco usando una técnica que enfatizaba la precisión sobre la fuerza. La inteligencia y la adaptabilidad importan mucho más. Recuérdalo. A medida que la primavera floreció en verano, la confianza de Emma creció junto con sus habilidades. La niña desgarbada y asustada que había tropezado con la cabaña de Catherine en otoño se había transformado en una joven capaz y con recursos, que se movía por el bosque con creciente seguridad. Su cuerpo, antes blando por la vida suburbana, se había endurecido con músculo y propósito. Su mente, siempre aguda, se había enfocado en un instrumento finamente sintonizado de observación y análisis. Con la guía de Robert, Emma expandió su territorio, aprendiendo las características de la montaña más allá de su entorno inmediato, los mejores lugares de pesca en la red de arroyos, los prados donde abundaban las bayas, los rodales de nogales que proporcionarían grasa y proteínas esenciales en otoño. Creó mapas detallados en su diario, marcando recursos estacionales y posibles peligros con cuidadosa precisión. Un caluroso día de julio, mientras le enseñaba a pescar con una mosca atada a mano, Robert abordó un tema que habían evitado tácitamente durante meses. El otoño volverá, dijo, demostrando el suave movimiento de la caña que hacía que el señuelo danzara sobre la superficie del agua. Y con él, la temporada de caza. La montaña recibe más visitantes que excursionistas, cazadores, a veces guardabosques que revisan permisos. Necesitamos prepararte para los encuentros. El estómago de Emma se contrajo. La pacífica existencia que habían establecido se sintió repentinamente frágil. ¿Qué clase de encuentros? En su mayoría inofensivos. Excursionistas de un día que se han desviado de los senderos establecidos, cazadores siguiendo ciervos. Pero todos presentan el mismo riesgo básico,
preguntas sobre por qué una niña vive sola en el bosque. Preguntas que podrían llevar a las autoridades a sacarte de aquí. La perspectiva le produjo un escalofrío a Emma a pesar del calor del verano. ¿Qué hacemos? Creamos una historia. Una lo suficientemente cercana a la verdad para ser creíble, pero moldeada para protegerte. Robert recogió su sedal y se giró para mirarla fijamente. A partir de ahora, si te encuentras con extraños, soy tu abuelo. Vives conmigo en mi cabaña. Tus padres murieron en un accidente. Cierto en esencia. Y yo te he estado educando en casa mientras ambos nos recuperamos de la pérdida. Es sencillo, consistente y explica tu presencia aquí sin levantar sospechas. Emma consideró esta identidad ficticia, probando sus debilidades. ¿Y si quieren hablar contigo o ver tu cabaña? Los traerás a mí. Puedo ser convincente cuando es necesario. Una sombra cruzó el rostro de Robert, insinuando experiencias de su pasado que permanecían sin compartir. Ya he lidiado con atención no deseada antes. Esta nueva dimensión de su relación, Robert, no solo como maestro, sino como protector, cambió algo en la percepción que Emma tenía de él. La cautela que había mantenido a pesar de meses de creciente confianza, comenzó a disolverse. Por primera vez desde el abandono de su madre, Emma se permitió depender de otro ser humano, compartiendo la carga de vigilancia que había sido solo suya. Su pacífica coexistencia continuó a través de los días dorados del verano. El huerto dio su primera cosecha, proporcionando verduras frescas que complementaban sus comidas silvestres y cazadas. La cabaña de Emma, antes apenas habitable, ahora lucía reparaciones adecuadas, una organización ordenada y pequeñas comodidades hechas por sus manos cada vez más hábiles, una silla amortiguada con hierbas secas, cortinas hechas de tela que Robert había conseguido mediante trueque durante un viaje de suministros, estantes que sostenían hallazgos atesorados y herramientas útiles. En agosto, la catástrofe golpeó sin previo aviso. Mientras ayudaba a Robert a limpiar maleza alrededor de su cabaña como medida de precaución contra incendios, Emma notó que Rusty se comportaba de manera extraña, gruñendo a las sombras y negándose a relajarse, escudriñando constantemente el límite del bosque. Había aprendido a confiar en sus instintos, perfeccionados por generaciones de supervivencia y meses de protegerla. Algo anda mal, le dijo a Robert, interrumpiendo su demostración de técnica de despeje. Rusty detecta algo. Robert dejó de trabajar de inmediato, su lenguaje corporal pasó de relajado a alerta en un instante. Inclinó la cabeza, escuchando más allá de los ruidos normales del bosque. Los vientos cambiaron, viniendo ahora del sur. Como si fuera convocado por sus palabras, un tenue olor les llegó. Humo, pero no el familiar aroma de las hogueras de cocina o las quemas controladas. Este tenía un filo más agudo, una intensidad antinatural que erizó los sentidos de Emma con el peligro. Incendio forestal, confirmó Robert con expresión sombría. Probablemente lo inició un rayo de la tormenta de ayer. Necesitamos prepararnos ya. Lo que siguió fue una carrera frenética contra una amenaza invisible pero cercana. Las décadas de vida de Robert en la montaña habían incluido eventos de incendios anteriores, y se movía con eficiencia práctica, dirigiendo a Emma con instrucciones concisas mientras ponían en práctica planes de contingencia largamente establecidos. Primero empaparon el suelo alrededor de ambas cabañas usando agua almacenada para crear perímetros defensivos. Luego vino la recolección de lo esencial, contenedores de agua, alimentos conservados, suministros médicos, herramientas que no podían reemplazarse. Robert recuperó una caja de metal que contenía documentos importantes mientras Emma empacaba los diarios de Catherine y los suyos, sin querer perder ni el conocimiento práctico ni el registro de su viaje. El comportamiento del fuego depende del terreno, el combustible y el clima, explicó Robert mientras trabajaban, su instinto de enseñanza funcionando incluso en la crisis. Esta montaña crea sus propios patrones de viento. Es probable que la cresta sobre nosotros canalice el fuego hacia el este, lejos de nosotros. Pero si el viento vuelve a cambiar. Se prepararon para la peor posibilidad, creando mochilas de emergencia que podrían agarrar en un instante si la evacuación se hacía necesaria. Robert le mostró a Emma rutas de escape en su detallado mapa topográfico, marcando fuentes de agua que podrían proporcionar refugio si las llamas se acercaban demasiado. Al anochecer, el olor a humo se había intensificado. Mirando hacia el sur desde un punto alto cerca de la cabaña de Robert,
pudieron ver un ominoso resplandor naranja detrás de las crestas distantes, ocasionalmente puntuado por llamas que saltaban cuando el fuego encontraba combustible particularmente rico. La vida silvestre ya había respondido, movimientos inusuales de ciervos y pequeños mamíferos que huían hacia el norte, pájaros que alzaban el vuelo en patrones desorganizados, contrarios a su comportamiento habitual. Deberíamos estar a salvo aquí, evaluó Robert, estudiando la progresión del fuego. Hay cortafuegos naturales entre nosotros y la quemadura principal, pero nos turnaremos para vigilar esta noche. El fuego puede saltar inesperadamente si las condiciones cambian. Emma tomó la primera guardia, sentada en el porche de Robert con Rusty pegado a su costado. El perro permanecía agitado, sintiendo el peligro que se acercaba, que aún acechaba más allá de su vista, pero dentro de su aguda conciencia. Emma le acarició el pelaje, buscando consuelo en su presencia sólida, mientras escudriñaba el bosque oscuro en busca de cualquier señal de llamas invasoras. Cuando Robert la relevó alrededor de la medianoche, Emma se retiró a un saco de dormir que él preparó dentro de su cabaña, más segura que la suya en caso de que una partida rápida fuera necesaria. A pesar de su agotamiento, el sueño llegaba intermitentemente, perturbado por sueños de llamas persiguiéndola y el persistente miedo de que el hogar que tanto le había costado conseguir pronto se redujera a cenizas. El amanecer trajo un alivio temporal. Habían sobrevivido la noche sin que el fuego llegara a su claro, pero el aire se había espesado con humo, dificultando la respiración y limitando la visibilidad a unos pocos cientos de metros. El éxodo de la vida silvestre se había intensificado, creando encuentros inusuales a medida que criaturas normalmente tímidas de la presencia humana pasaban cerca de las cabañas en su huida desesperada. Se está moviendo hacia el noreste, concluyó Robert después de subir a un pino alto para obtener una mejor vista. El servicio forestal ya estará luchando contra él, pero este verano seco ha dejado todo preparado para arder. Tenemos que mantener la vigilancia. Durante 3 días, vivieron en el limbo humeante de un incendio forestal cercano, lo suficientemente cerca como para amenazar, pero aún sin forzar la evacuación. Continuaron las medidas preventivas, despejando maleza adicional, empapando el suelo que se secaba rápidamente con el calor del verano y empacando más elementos esenciales en caso de que necesitaran huir. Al cuarto día, mientras Emma revisaba el sistema de riego del huerto, una ráfaga repentina de viento trajo no solo humo, sino también cenizas reales que se arremolinaron en su claro. Una aterrizó en su brazo, quemándole la piel antes de que pudiera quitársela. El dolor apenas se registró a través de su oleada de alarma. Robert gritó, observando con horror cómo más ascuas se deslizaban en su santuario. Está cambiando de dirección. Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad desesperada. El fuego no había llegado directamente a ellos todavía, pero la vanguardia de las ascuas arrastradas por el viento amenazaba con encender focos de incendio en todo su claro. Emma y Robert trabajaron en sombrío silencio, extinguiendo cada nuevo punto de ignición, moviéndose como bailarines en una macabra actuación coreografiada por el instinto de supervivencia. Rusty resultó invaluable, sus sentidos agudos detectaban nuevas caídas de brasas antes de que los ojos humanos pudieran verlas. Ladraba bruscamente, dirigiendo a Emma o Robert hacia agujas de pino humeantes o hierba seca que justo comenzaba a arder. Sin sus advertencias, podrían haber perdido momentos críticos en los que la intervención podía evitar un incendio mayor. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, el viento se intensificó, impulsando un humo más denso y un mayor número de ascuas hacia su claro. El fuego principal permanecía más allá de la cresta más cercana, pero su proximidad se hizo innegable cuando el bosque al sur brilló con la destrucción que se aproximaba. Tenemos que irnos, admitió finalmente Robert, limpiándose el sudor manchado de hollín de la frente. El patrón del viento ha cambiado. Esta posición ya no es defendible. Emma miró hacia su cabaña. La cabaña de Catherine que la había refugiado durante el invierno y se había convertido en el primer lugar que realmente se había sentido como un hogar. La idea de abandonarla a las llamas le produjo un dolor físico en el pecho. ¿No podemos seguir luchando? A veces la sabiduría consiste en saber cuándo retirarse, respondió Robert, su voz suave a pesar de la urgencia de su situación. La montaña se recuperará. Y nosotros también. Con gran pesar, implementaron su plan de evacuación. Cada uno se echó a la espalda una mochila que contenía lo esencial para la supervivencia. Robert llevaba herramientas adicionales que podrían ser necesarias, mientras que Emma guiaba a Rusty, que portaba su propia mochila pequeña con su comida y suministros de primeros auxilios para sus patas sensibles.
Se dirigieron al norte por un sendero de animales que Robert aseguró los llevaría a un afloramiento rocoso con vistas a un pequeño lago, un cortafuegos natural que ofrecía su mejor oportunidad de seguridad. El viaje fue arduo, dificultado por la poca visibilidad, las ascuas que caían y requerían vigilancia constante, y el peso psicológico de dejar sus hogares atrás. Mientras coronaban una cresta a mitad de camino de su destino, Emma se detuvo para mirar hacia atrás. A través de las brechas en el humo, pudo ver su claro, las dos cabañas en pie como puestos de avanzada finales contra el infierno que se aproximaba. El bosque detrás ya danzaba con llamas, los árboles convertidos en antorchas momentáneas antes de colapsar en lechos de calor intenso. Todo ese trabajo, susurró, el nudo en su garganta. Todo lo que habían construido. Robert puso una mano curtida sobre su hombro. Las cosas materiales se pueden reconstruir, Emma. Las vidas, no. Catherine lo supo cuando dejó su cabaña buscando tratamiento. Yo lo aprendí en la guerra. Tú lo estás aprendiendo ahora. Las posesiones más valiosas son las que llevamos dentro, el conocimiento, los recuerdos, la resiliencia. Continuaron el ascenso mientras caía la noche. Su camino estaba vagamente iluminado por el resplandor irreal del incendio forestal a sus espaldas. Rusty se mantenía cerca, gimiendo ocasionalmente por el estrés, pero sin abandonar su posición protectora junto a Emma. El humo se espesó, obligándolos a cubrirse la boca y la nariz con paños húmedos, las lágrimas les corrían por los ojos irritados. Cuando finalmente alcanzaron el promontorio rocoso, poco antes de medianoche, el agotamiento casi los